8 del matí, 36 minuts, continuem a la sintonia de Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió simultàniament, i ho avançàvem quan hem començat aquest programa. Ja tenim al nostre estudi el portaveu del Partit Socialista de les Illes Balears, en Iago Negueruela, també, hem de dir, que és el conseller de Turisme, Economia també i Treball del govern. Molt bon dia, senyor Negueruela, benvingut. Bon dia, gràcies. I en aquesta entrevista ara parlarem de tota l'actualitat política, del nou curs polític, com encara hi fa front el Partit Socialista aquí a les Illes Balears, aquest nou curs polític. De fet, avui a hora baixa es reuneix la comissió executiva per analitzar precisament això, no? Com arrencarà, podríem dir que avui ja pràcticament arranca aquest nou curs polític i en sabrem més la setmana que ve ja sessions parlamentàries. Parlarem de tot això, però també de com està aquestes negociacions i aquestes propostes que s'estan fent des del Partit Socialista, concretament en Pedro Sánchez, que ha parlat d'una tercera via a nivell estatal. Abans, però, per parlar de tots aquests temes, vull dir també, m'acompanya el company Biel Ramis, com estàs? Bon dia, Yolanda, bon dia, bon any i bona temporada informativa que ve. Bon retrobament. Ai, Jesús, qui mos hagués dit a nosaltres, com vàrem anar de vacances, alguns setmana de vacances, no tothom, que tornaríem i mos trobaríem sense govern a Espanya. Això que em pot ser, per l'amor de Déu. Ara en parlam, ja. O podíem fer al revés, dir, que bé, no tenim govern a Espanya i tot va cap una seda, no hi ha cap problema, perquè volem un govern, ja ho sabrem. Necessari. El cas, senyor Negueruela, el portaveu del Partit Socialista, ara ho parlàvem, 20 dies, 3 setmanes, al cap i a la fi és el que queda, no?, per veure si s'arriba a un acord i per tenir, bé, aquest govern, un govern que, segons Pedro Sánchez, diu que ha de ser ara un govern progressista, que no un govern de coalició, que entre les eleccions i un govern de coalició hi ha aquesta tercera via. Això ho deia a una entrevista que cap de setmana a El País. Demà presenta 300 mesures concretes, no?, per intentar que Unides Podemos pugui acceptar aquesta nova oferta. A què aquesta desconfiança? Confien perquè 3 setmanes de vegades dius que negociar en tan poc temps serà factible? Bueno, yo creo, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista expondrá las medidas que ha trabajado con distintos colectivos sociales, con las organizaciones sindicales, con colectivos feministas, con colectivos sobre memoria histórica, con toda una serie de colectivos con los que se han reunido con los que nos hemos reunido para poder hacer ese programa y esas propuestas de 300 medidas para intentar desde luego lograr la investidura. Al final lo importante primero son las medidas, son los cambios que se puedan hacer y luego vendrá quién tiene que hacerlos y quién tiene que ejecutarlos, pero yo creo que entre partidos de izquierdas lo lógico y lo primero es pactar las medidas, y si esas medidas son las correctas, yo creo que debería facilitarse por parte del resto de grupos un gobierno que las lleve a cabo. Señor Negueruela, usted que está en el meollo de todas estas cosas, si Podemos aceptara que las 300 medidas que va a presentar el presidente Sánchez son un posible programa de gobierno futuro, si aceptara esas primeras 300 medidas, ¿se allanaría la posibilidad de que Podemos acabe entrando en un gobierno de España? ¿O simplemente sería decir, no, muy bien, acepta las 300 medidas, pero las pongo en práctica yo, es decir, el Partido Socialista, y tú, Podemos, tú no entras? Bueno, son dos escenarios distintos, ¿no? Yo creo que son escenarios que en los dos se pueden ejecutar. Aquí la legislatura pasada lo hicimos así, pactamos las medidas y unos partidos estuvimos dentro y otros partidos fuera, y luego se pudo revalidar una mayoría de pacto. Por tanto, son escenarios que se han vivido en determinadas comunidades autónomas y que han supuesto una reelección. Yo creo que en el gobierno de España nunca se ha hecho. Se hizo una oferta y se rechazó para entrar en el gobierno. Yo creo que una buena oferta. Nunca en este país había habido una vicepresidencia de un partido que no fuese el que gobernase, ni ministerios. Pues yo creo que también ministerios como los que se ofrecían, importantes, con acciones transversales, ministerios transversales, y por tanto en eso se rechazó. Ahora, yo lo que espero, y yo creo que lo que esperamos todos, es que haya un acuerdo primero sobre el programa, sobre las medidas que se tienen que ejecutar, y luego ver cómo tiene que ser esa forma de ejecutarse y quién los tiene que ejecutar. Lo que sirve para las comunidades autónomas, ¿por qué hasta ahora no ha dado frutos a la hora de alcanzar un acuerdo en el Estado? Nos sirve ahora. Es la primera vez que en esta comunidad autónoma se integra en el gobierno, ¿no? En la pasada, ¿no? En la pasada pasa lo mismo que ahora pasó en el Estado, y yo creo que y es la primera vez que puede suceder en el Estado. Por tanto, yo creo que son situaciones distintas, ¿no? Y en lo que yo creo es que tenemos que trabajar cada uno en su espacio por ver cómo es la mejor forma de garantizar la gobernabilidad. Nosotros, yo creo que aquí hemos optado claramente por estar las fuerzas que sumamos la mayoría en el Parlamento dentro del gobierno, y yo creo que eso garantizará
más estabilidad y lo creo firmemente, y así lo negociamos y pues con total tranquilidad y con total confianza con nuestros socios y con un trabajo que yo creo que verá sus frutos de forma inmediata. Pues te entenderá, conseller, que es difícil de entender por parte de la ciudadanía, de una gran parte de la ciudadanía, que se quiera pactar un gobierno, pero sin los que pactan dentro del gobierno. Es complicado. Bueno. Aquí lo vivimos porque Podemos no quiso entrar en el gobierno. No porque se pactara que no entrara el gobierno. El gobierno anterior de las Islas Baleares, donde no estuvo Podemos y estuvo apoyando al gobierno desde el Parlamento, solo desde el Parlamento, fue porque Podemos no quiso entrar, porque aceptó en ese momento. Ahora Podemos, a nivel estatal, no acepta ese escenario. Bueno, Podemos rechazó entrar en el gobierno en la última propuesta que se le hizo por parte del Partido Socialista, ¿no? Y por tanto, eso es cierto que mueve el escenario. O sea, hay una oferta y ahora dices, no, ahora me vale esa oferta. Bueno, yo creo que todos tenemos que negociar. Cuando se negocia de una forma para intentar pues todos tener un buen resultado de esas negociaciones, pero cuando hay una oferta la rechaza y dice, no, empecemos de nuevo con esa propuesta, más las políticas activas de empleo, que además las gestionamos las comunidades autónomas. Bueno, pues y se rechazó, pues yo creo que también vuelve a hacer que el escenario tenga que volver a configurarse. Y yo creo que el Partido Socialista lo que dice de una forma clara es que para volver a configurarlo, lo primero es ver las medidas de país, las medidas de Estado que son necesarias articular. Y esa es la oferta que se hace, y la oferta seria que se hace es de poner las medidas articuladas, además, con los principales agentes sociales de este Estado, de este país. Y que además están diciéndole a los partidos progresistas que les da igual quién las ejecute, pero que se haga un gobierno ya, porque este país necesita de una vez por todas un gobierno. Y yo creo que en eso estamos. Bueno, pues una vez se expliciten esas propuestas, luego a ver qué escenario para su ejecución se puede llevar a cabo. Hablaba al principio y hacía referencia precisamente también de esas encuestas. Ahora se habla de ese acuerdo programático progresista. Veremos qué sucede ahora. En estas semanas entiendo que van a ser también muy intensas. Es una manera de arrancar el curso político de una manera muy intensa, ¿no? en este mes de septiembre. Pero hoy nos desayunamos con dos encuestas, la de La Razón y la de El Mundo, Sigma 2. Una, como decía antes, la de La Razón, que habla de que si se producen nuevamente unas elecciones generales seguiría un desgobierno, no habría mayoría para ninguno de las formaciones políticas, de los partidos. Y El Mundo, esa encuesta de Sigma 2, que dice que Partido Socialista y Podemos tendrían ya la suficiente mayoría como para poder configurar ese gobierno. Bueno, yo creo que las encuestas son momentos puntuales, ¿no? Yo creo que no se puede estar permanentemente trabajando en función de lo que dice o deje de decir una encuesta, ¿no? Al final, las encuestas que valen son las urnas. Las últimas elecciones dieron un resultado claro, una mayoría clara para el Partido Socialista y que puede formar gobierno de distintas formas, que yo creo que son lo que tenemos que estar y lo que tenemos que trabajar, ¿no? Yo creo que al final, pues, cuando haya unas nuevas elecciones, el mapa político ha cambiado para quedarse, habrá que hacer acuerdos. Es muy difícil volver a mayorías tan amplias que permitan gobernar prácticamente en solitario o de forma exclusiva, sin acuerdos con otras fuerzas políticas. Nosotros aquí pues tenemos mucha experiencia, lo hemos practicado mucho y por tanto yo creo que lo deseable es que se busquen acuerdos con lo que han dicho los ciudadanos en las últimas elecciones, ¿no? Porque si no parece que estás prácticamente trasladándole la responsabilidad a la ciudadanía, cuando la responsabilidad yo creo la tenemos los partidos políticos. ¿Tiene usted la sensación de que se van a llegar en este acuerdo o intentar llegar a un acuerdo programático progresista, como ha explicado el presidente Pedro Sánchez? ¿Hasta el último momento se va a tener que negociar o cree que Unidas Podemos va a estirar de la cuerda hasta que la negociación ya sea in extremis? Bueno, yo creo que lo vimos en la última ocasión, se llevó prácticamente al último día, sí. Y yo creo que, bueno, pues de una forma, sobre todo en el último segundo, pues yo creo un tanto desafortunada, por rechazas una oferta, luego dices otra. Bueno, yo creo que esas cosas que sucedieron el último día que no deben suceder, y yo creo que en todo caso, ojalá no, pero probablemente también volvamos a tener negociaciones hasta los últimos días, porque estamos en un plazo muy corto de tiempo y por tanto yo creo que el periodo de negociación pues comenzará de forma inmediata, pero se tendrá que diluir si todos valoran que con esas medidas debe conformarse un gobierno, que yo espero que el resto de partidos progresistas así lo vean. Hoy a las 6 de la tarde, está previsto que el Partido Socialista reúna su comisión ejecutiva para analizar precisamente el inicio del curso político. Va a ser esta tarde. Entiendo que ahí, pues se van a plasmar evidentemente un poco esas grandes líneas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las principales iniciativas parlamentarias? ¿Por dónde va a empezar el Partido Socialista?
Bueno, creo que lo primero es, comenzamos, ¿no?, este curso político hoy ya con la reunión de la Comisión Ejecutiva, mañana con las jornadas parlamentarias y, por tanto, planificando un curso político que lo primero pues, permite reflejar pues, una mayoría clara en todas las instituciones por parte del Partido Socialista en nuestras islas, por parte del PSIP, y a través de eso pues conformar los distintos gobiernos que se han conformado, tener los resultados históricos que hemos tenido y empezar a pensar ya dentro de 4 años, ¿no?, en el 2023, como ya ha señalado la presidenta del Gobierno en diversas ocasiones, ¿no? Yo creo que nosotros comenzamos pensando en esa hoja de ruta que tiene ya como fecha el 2023 para poder revalidar esa mayoría. Al final, lo que nosotros hemos trabajado todos estos años es por mejorar los distintos servicios públicos, por dar por poder retornar derechos, que es lo que se ha hecho, por hacer que el crecimiento sea más inclusivo, por mejorar en el fondo pues el estado de bienestar en nuestra comunidad autónoma, que serán los grandes ejes para la próxima legislatura, junto con temas que hemos señalado muchas veces, como la movilidad, como la vivienda, como cómo continuar con un mejor reparto de la riqueza. Yo creo que son los ejes fundamentales que nos planteamos. Hay muchísimas esos ejes fundamentales que ahora explicaba, ¿no? Pero sí que es cierto que para llevar a cabo todo eso, lo fundamental es el presupuesto. Los presupuestos generales del Estado, recordemos que ahora mismo los tenemos prorrogados del año 2018. Veremos qué pasa, porque el Gobierno, como bien comentábamos hasta ahora, todavía no se sabe, no lo tenemos. Veremos qué pasa de aquí a 3 semanas. Claro, unos presupuestos generales del Estado que, si no se aprueban los nuevos, todo ello puede afectar y muy directamente. De hecho, estos días hemos leído algunas informaciones de que algunos proyectos nuevos podrían incluso no llevarse a cabo, ¿no?, si no se aprueban esos presupuestos generales del Estado. Necesitamos también, evidentemente, pues esa cantidad que adeuda al Estado, que nos tiene que devolver a las Islas Baleares. El presupuesto de las Islas Baleares ahora también, ¿no? Hay que empezar a ponerse en ello. ¿Cómo puede afectar todo esto a medidas concretas, a nuevos proyectos? ¿Podrían quedarse proyectos sin ejecutar debido a precisamente, ¿no?, este desfase que hay? No, desde luego que no haya un gobierno en España es un grave problema para el conjunto de las comunidades autónomas. Estamos viendo, yo creo que todas las comunidades autónomas estamos en la misma situación. Escuchábamos a los responsables de Valencia, de Cataluña, de otras comunidades autónomas que se encuentran también ante la tesitura de tener que hacer un presupuesto sin que vuelva a haber un gobierno de España y, por tanto, sin que el gobierno de España ponga en marcha la maquinaria para hacer unos nuevos presupuestos. Eso está generando unos desfases entre los ingresos que tendríamos que percibir y unos presupuestos prorrogados, que nosotros vamos a exigir, y así lo hemos dicho, que en todo caso se tomen las medidas necesarias para que se transfieran esos ingresos que son de las comunidades autónomas, pero también pone manifiesto que un gobierno de España es necesario, ¿no? Yo creo que no se puede estar el tiempo que estamos sin un gobierno que tome distintas medidas y que no actualice el sistema de financiación como toca, como nos tocaría a esta comunidad autónoma, o que no mejore servicios en educación, en dependencia, que asumimos las comunidades autónomas y que el Estado desde hace tiempo haya puesto más recursos, más ingresos para poder llevarlos a cabo, pues desde luego también hace que las comunidades autónomas asumamos con nuestras partidas un coste superior al que debiésemos si tuviésemos un sistema de reparto más justo. Al final, las comunidades autónomas asumimos la totalidad de la educación, de la sanidad y de una gran parte de las medidas de servicios sociales, por no decir su totalidad. Por tanto, pilares del estado de bienestar que no han sido actualizados como tocaría por parte del Estado, y otro tipo de medidas para adecuar el ciclo económico que no se han tomado, como puede ser, pues desde lo hemos dicho muchas veces, una reforma laboral que me ayude, o sea, una contrarreforma laboral que ayude a mejorar la situación de los trabajadores, o de su incorporación al mercado laboral, o de que facilite una mejor distribución de recursos, otro tipo de medidas impositivas. Yo creo que hay toda una serie de medidas que, si el Estado estuviese en marcha, permitiría, además, en paralelo a las comunidades autónomas que arrancamos, adecuar los dos ciclos, que en este caso, además, es necesario desde un punto de vista de planificación y de política económica. Podemos hablar de política económica privada, tomar distintas medidas, pero la economía pública también es muy importante. Teniendo la del Estado prorrogada, desde luego hay medidas que se deberían tomar que no se están haciendo. Y en una situación económica de ralentización del crecimiento. Tenemos un desfase entre lo presupuestado en los presupuestos en vigor en la comunidad autónoma de lo que se suponía se iba a ingresar a través de impuestos y la realidad. Estamos en un desfase, creo que es del 6%. Es decir, la economía no va
no va mal, pero no va tan estupendamente bien como iba antes por una serie de circunstancias que no tienen que ver solo con la sociedad de las Islas Baleares o con la red de las Islas Baleares, también tiene que ver con Europa, con Estados Unidos, con las guerras comerciales, etcétera, 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 etcétera. Estamos también ingresando menos. Si no tenemos fondos, mal lo tenemos para invertir en educación, en sanidad, en proyectos presentados, iniciados que ahora habrá que ir ralentizando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta comunidad autónoma, más que ingresar menos, ha tenido una legislatura pasada donde se han dado los mayores crecimientos desde comienzos de siglo. Recordar que en el 2016 y 2017 fueron cuando se tuvieron las cuotas de crecimiento más altas, en el 4%, por mucho que el PP diga a veces en el 2015 no. En el 2015 nosotros encontramos la economía un crecimiento de un 2,1 primer trimestre, 2016 y 2017 por encima del 4, y ahora vamos a unas cifras que vuelven a estar en torno al 2, 2,2, 2,3, 2,1, y por tanto en una órbita superior a la media europea. Pero también hay que reconocer que tener un ciclo que ha permitido prácticamente un 14% en los últimos años nos ha permitido tener más medidas y más recursos. Ahora lo que vamos a hacer no es tener menos, sino que lo que tengamos más sea cada año menor que el año anterior, pero siempre en crecimiento. Nosotros, al seguir en crecimiento económico, seguimos en crecimiento acumulado. Por tanto, a esos crecimientos se le acumulan unos crecimientos que no son de un 4%, como no lo son en ninguna otra región de Europa, pero que nos permite seguir manteniendo una senda de progreso y de creación de empleo. Todo lo que estemos por encima del 2%, y además con los niveles de desempleo que tenemos, que están en la temporada de verano pues prácticamente en pleno empleo en todas las islas, pues eso nos permite, desde luego, estar en un escenario mejor que la mayoría, o por no decir que la totalidad de las comunidades autónomas. Ahora necesitamos gobiernos que tomen medidas también de favorecimiento del crecimiento y, por tanto, de estímulo, y que hagan medidas que permitan, además, adoptar medidas estructurales que yo creo en este país son necesarias desde hace mucho tiempo. En todo caso, el Gobierno yo creo que tiene los presupuestos que se elaboraron en su momento. Desde luego ahora lo que necesitamos también es que haya un Gobierno de España que cumpla con las distintas partidas que ahí se establecieron, como también está sucediendo en otras comunidades autónomas, y yo creo que son las exigencias que tenemos todos. Consejero, usted ahora acaba de hacer mención cuando explicaba lo del crecimiento, en qué situación estamos de crecimiento y cómo es el crecimiento de los años anteriores y el actual, que estamos en una situación este verano de prácticamente pleno empleo, pero un pleno empleo que en algunos lugares deja mucho que desear. Sí. Por ejemplo, la empresa pública AENA, sí, del Estado, tiene subcontratados todos los servicios internos del aeropuerto en unas condiciones que, siendo una sociedad rica, poderosa, europea y occidental, a veces nos hacen, sentirnos avergonzados de lo que tenemos ahí. Sí. Y es del Estado. Sí, nosotros lo hemos criticado y lo hemos señalado. Algo más podríamos hacer, ¿no? Enviar a un inspector de trabajo ahí a poner orden. No, al final, yo creo que tanto cuando gobernaba el Partido Popular como ahora que gobierna el Partido Socialista, con AENA siempre hemos señalado nosotros lo mismo. Yo creo que es necesaria una mayor intervención por parte del Estado en las contrataciones públicas. No es un tema de que se mande un inspector o no, son las condiciones contractuales que se establecen a través de la Ley de Contratos del Estado. Yo creo que es necesario que AENA adopte cláusulas sociales, como ya permite la Ley de Contratos de la Administración Pública, como se han adoptado en el gobierno de Baleares, que nosotros tenemos, como saben, todavía, además, actualizándose, y todavía pues es cierto que en determinados servicios pues ha habido alguna crítica, se tienen que mejorar. Todos yo creo que hemos aprovechado esas cláusulas sociales para ir mejorando la contratación pública. Ahora, yo creo que en el caso pues, de una empresa pública como AENA, que además en el caso de nuestros aeropuertos pues, genera beneficios enormes a la propia AENA, y por tanto le genera unos ingresos, desde luego lo primero que deberían estar pendientes es de las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras, que aunque sean subcontratados, son trabajadores y trabajadoras de un servicio público que tiene que garantizar AENA, sobre el cual recibe unos ingresos, sobre el cual recibe unos beneficios, y yo creo que desde luego tenemos todos y tienen que estar más pendientes. En todo caso, nosotros desde nuestras competencias ya hemos señalado que pues, si no se producía un acuerdo, pues sería el Gobierno el que intervendría y el que buscará llegar a un acuerdo. Estamos hablando ahora precisamente de AENA, de esa empresa pública. Pongamos los ojos también en el aeropuerto ahora mismo de Son Sant Joan. Mañana, si yo no me equivoco, pues hay que mediar a ver qué pasa con esos trabajadores, ¿no? Con esas, esa huelga de control de pasaportes que ha habido, se han generado colas también en estos días anteriores. Ha sido también un fin de semana, ¿no?, un tanto complicado en este sentido, ¿no? Además con muchísimo volumen y con muchísimo movimiento en los aeropuertos de las Islas Baleares. Mañana
encima de la mesa las dos partes. Sí, nosotros habíamos dicho que, desde luego, pues, esperábamos que se haya un acuerdo entre las distintas partes, que la propia AENA intentase llegar a un principio de acuerdo, pues no ha sido posible y, por tanto, el Gobierno intentará llegar a un punto de acuerdo, como ya lo lleva haciendo, ¿no? De forma discreta, pero el director del Instituto de la Seguridad y Salud Laboral, que es quien ha llevado todas las negociaciones, pues lleva una semana pues, hablando con todas las partes, hablando de forma permanente con los responsables de la empresa y con los representantes de los trabajadores que forman parte del comité de huelga, para buscar un punto de acuerdo, y esperemos que mañana en esa reunión que llevará él en la Consellería, en la sede de la Consellería, pues seamos entre todos capaces de intentar desbloquear el tema, ¿no? En todo caso, pues el Gobierno se ofreció para mediar y es lo que intentará. Luego las partes a ver si somos capaces de que lleguen a un punto de acuerdo. Yo no me puedo dejar de preguntar, aunque la entrevista ha empezado como Iago Negueruela, portavoz del Partido Socialista de las Illes Balears, yo no puedo dejar de preguntar a Iago Negueruela como consejero de Turismo: ¿conseguiremos que el turismo de familia, de excursión, de gastronomía, de arte, de cultura, de calidad, de sol y playa, sí señor, también, no se vea manchado, menospreciado, perjudicado por el turismo de borrachera, de sexo compulsivo, de violencia, de tener que enviar a la Guardia Civil 24 horas al día en una calle de Magaluf para evitar que determinados turistas, muy pocos, pero que manchan el turismo bueno que tenemos, deje de venir? O sea, que pongamos una barrera en donde sea, en Son San Juan, que baja un avión lleno de borrachos, porque se vuelvan a su país, se acabó. Como sabes que hay medidas como esa que dependerían en todo caso no del gobierno autonómico, ¿no? Pero bueno, en todo pues caso... llame a Madrid al ministro, que ponga ahí a la Guardia Civil en la puerta y dice: oiga, usted viene aquí a su casa otra vez. En todo caso, yo creo que en los acuerdos de gobernabilidad está, en toda la parte de turismo, hay un apartado para regular un turismo, para atacar un turismo de excesos. Nos hemos estado reuniendo con las distintas asociaciones, con distintas cadenas. Atacar no, estirpar, por favor, estirpar. Pues intentar estirpar determinado tipo de turismo que no es el que queremos, ni primero no es el que quieren las propias empresas del sector, ¿no? Salvo unas excepciones que pueden vivir de ese tipo de turismo, desde luego perjudica a nuestra imagen, ¿no? Y perjudica a nuestra marca y además pues perjudica incluso a los turistas que ejercen según qué actuaciones, a las personas que luego tienen que dar esos servicios pensando pues en determinados servicios en determinados bares, en determinadas supermercados, en determinados tipos de actuaciones que hemos estado viendo que desde luego no son las deseables en nuestra comunidad autónoma, y por tanto con todo el sector buscaremos pues una normativa que pues prácticamente intente ir contra ese tipo de turismo para que deje de ser, aunque de forma muy puntual y en puntos muy localizados de nuestra geografía, pues intentar abordarlo de una forma plena. Nos hemos estado reuniendo con distintas empresas durante todo este verano, he tenido distintos contactos para buscar desde luego ya un acercamiento para empezar este curso político pues con una normativa que empezaremos a elaborar que vaya en ese sentido. Pero en ejecutiva deberá ser, porque hay parte del sector, como usted ha dicho, que ya le va bien lo que viene, porque ya tiene amortizado el hotel, ya tiene amortizado las instalaciones, tiene los trabajadores que tiene, a los sueldos que tiene, y ya le va bien que venga aquí un turista con poder adquisitivo, que lo que hace es levantarse a las 12 de la mañana, empezar a chuclar en la piscina y ahí sigue en la discoteca. Yo creo que ha habido, por parte del... Digo, porque no todo el sector es así, pero hay una parte del sector que sí lo es. Pero hay una gran parte del sector que ha hecho unas inversiones muy importantes. Evidentemente, sin ninguna duda. Inversiones importantísimas, tanto en Playa de Palma como en Magaluf, si hablamos de esos dos puntos de forma específica, y desde luego todas esas inversiones que ha hecho la parte privada tiene que ir acompañada también de una parte pública donde vayamos de la mano y diciendo, bueno, si se ha dado una apuesta por parte de las empresas privadas por un salto de calidad, por una mejora de nuestra oferta, la parte pública tiene también que ir de esa mano y decir que este es el turismo que queremos, ¿no? Un turismo de calidad que facilite, pues desde luego además, un mayor retorno a nuestras islas y que sea sostenible desde todos los puntos de vista. Por tanto, trabajaremos de la mano con el sector para que eso sea posible y será una de las prioridades de nuestra consellería durante los próximos meses o semanas. Bueno, ahora hablamos precisamente, claro, de turismo. Digo, conseller de turismo, de trabajo, de economía. Estamos en los últimos minutos ya, que nos vamos a pasar de tiempo. Todo eso, esa gran consellería, ¿cómo se ha llamado? Bueno,
megaconsellería, superconsellería, hemos leído de todo, conseller. Claro. Todo esto como... Megaconsellería, gran conseller, megaconseller. ¿Cómo se afronta todo esto? No, yo creo como siempre, ¿no? Con ganas y con ilusión, desde luego, pues muy agradecido por la confianza, en este caso de la presidenta del gobierno, en volver a confiar pues no solo en mí, sino también en el equipo que hemos llevado a cabo gran parte de las políticas durante la legislatura pasada, y yo creo que pues ahora con las nuevas incorporaciones que se han finalizado el viernes pasado, la consellería prácticamente ya está cerrada, y con todo ese nuevo equipo pues afrontar estos próximos años con la misma ilusión que hicimos los 4 anteriores, ¿no? Y que yo creo que pues se vieron pues hicimos un plan de industria que ahora será ejecutado, hicimos un plan de empleo que todavía está en ejecución, adoptamos medidas contra la lucha contra la precariedad, adoptamos toda una serie de medidas que ahora están en marcha y que unas gestionaremos nosotros y otras serán gestionadas, y que ahora desde luego pues nos toca gestionar también una consellería muy importante donde las políticas turísticas pues también se puso en marcha la legislatura pasada pues un impuesto de turismo sostenible que ahora nos toca a nosotros gestionar, pero grandes medidas que se adoptaron y que nosotros ahora entre todos yo creo que conjuntamente gestionaremos. Al final en lo que se basa más que una consellería, yo creo que se basa son unos acuerdos que se han adoptado, cada uno son las medidas que tiene que ejecutar, son las pactadas, igual que pasó en la pasada, cada uno teníamos pues que ejecutar una serie de políticas y nosotros ahora nos pasa, ¿no? Y yo creo que al final lo que somos es un buen equipo de consellers, sobre todo bien liderado por nuestra presidenta del gobierno y secretaria general, y ahora todos trabajar en la misma dirección. Usted acaba de hacer mención a la etapa anterior de una serie de medidas que se pusieron en marcha, y una de las características que más nos llamó la atención, al menos a los que tenemos una cierta edad y ya peinamos canas, es que fue usted un conseller en el ámbito del trabajo muy intervencionista, cosa que en otros gobiernos no había pasado. O sea, cuando había un conflicto grave, comercio, turismo, un conflicto de negociación, no de huelga ni de otros problemas, conseller Negueruela coge el teléfono, oye, vamos a hablar de este tema. Caramba, el conseller se mete en medio, o sea, se arremanga, se tira a la piscina y sale con una solución. Cuando usted llama a las partes en negociación, sindicatos y empresarios, ¿cuál de los dos le recibe con los brazos abiertos y cuál le recibe con un cierto resquemor? Diciendo, ya viene el conseller. No, yo creo que cuando nosotros intervenimos es porque sabemos que podemos intervenir. No intervendríamos... Faltaría a ver quién le dice que no al conseller Negueruela. No intervendríamos si no fuese porque se ha trabajado. Y yo creo que más que intervencionista lo que estamos consiguiendo entre todos es un modelo de diálogo, ¿no? Yo creo que el hecho de tener mesas de diálogo social tripartitas, gobierno, organizaciones sindicales, empresariales, genera un espacio, genera un marco pues, para pactar las políticas públicas, pero que también permite luego tener un marco de confianza para ejecutar otro tipo de medidas, ¿no? Y yo creo que cuando vemos que hay y que una de las apuestas fundamentales era por el reparto de la riqueza, por la subida de los salarios, que tanto señaló pues, la presidenta del gobierno en la legislatura pasada, ¿no? Desde sus primeras intervenciones lo decía una y otra vez, hay que subir salarios, se fue generando un marco de confianza entre todos para que eso fuese posible, ¿no? Y por tanto, más que intervención, lo que hacemos es trabajar de forma tripartita en distintos tipos de acuerdos. Luego hemos ido ampliando el diálogo social y distintos acuerdos de negociación colectiva con acuerdos tripartitos, que también introducimos pues, medidas en materia de salud laboral. Yo creo que hay toda una serie de medidas que nos permiten a trabajar todos conjuntamente, y eso facilita que después también haya unos mejores resultados para todos y todas. Son las 9:05. Iago Negueruela, portavoz del Partido Socialista aquí en las Islas Baleares, y ahora ya apuntando algunas materias, como conseller de Turismo, Economía y Trabajo va a tener que venir otra vez a una nueva entrevista, ¿no? Para tratar precisamente un día de turismo, economía, de trabajo, y que podamos también profundizar, ¿no? Sí. En todas esas medidas que quiere llevar a cabo y adelante desde su consellería. No, será un placer venir las veces que haga falta, como siempre se nos ha solicitado. Yo creo que un placer y muy agradecido de poder inaugurar este curso aquí con todos vosotros. Para mí es un placer estar en esta casa y desde luego pues desearos toda la suerte para esta temporada que comienza y también poder vernos en muchas otras ocasiones. Muchísimas gracias, el placer es nuestro poder arrancar esta nueva temporada, este programa con la presencia de Iago Negueruela. Mucha suerte al Gobierno, porque la buena suerte del Gobierno será nuestra buena suerte. También. Eso esperamos para todos. Que sea recíproca. Muchísimas gracias. 9:05.